Hola, ¿cómo están? Con motivo del paro del día lunes he decidido filmar un video con la teoría correspondiente al tema de punto fijo para que ustedes no se atrasen en la teoría. Así que les dejo a continuación la continuación, valga la redundancia, de la teoría de punto fijo. Bueno, continuamos con la teoría de punto fijo. Nosotros habíamos visto como primer método para aproximar raíces el método de bisección. Vamos a recordar lo que era una raíz para poder definir después bien lo que va a ser la aproximación de punto fijo, que justamente es un método para aproximar raíces. Entonces recordamos la definición de raíz: una raíz para la ecuación f de x igual 0 es un número p que cumple f en p igual 0. ¿Sí? Eso es el concepto de raíz. Entonces nosotros nos vamos a focalizar en encontrar aproximaciones a raíces de ecuaciones. ¿Sí? Nosotros ya vimos, como les dije recién, el método de bisección, que es digamos, es el método más básico de todos que permite aproximar raíces de ecuaciones. El que empezamos a ver en la última clase que vimos fue el método de punto fijo, y vamos a darle continuidad a este método de punto fijo, que es el que permite también aproximar raíces de ecuaciones. Entonces vamos a recordar también el concepto de punto fijo. Entonces, definición: un punto fijo para la función g es un número p que cumple lo siguiente, que cumple que p es igual a g de p. ¿Sí? Y también dijimos en la última clase de que esto tiene una interpretación geométrica. La interpretación geométrica del concepto de punto fijo es el hecho de que esto significa que se da la intersección entre la función g y la función identidad. Entonces, observación: geométricamente es la intersección de la función g con la función identidad. Es decir, yo tengo la función identidad, esta es la función identidad, y la intersección de la función identidad con la función g es el punto fijo para la función g. ¿Sí? Bien, nosotros también habíamos hablado de una relación que existe entre el punto fijo de una función y la raíz de otra función. Digamos, son conceptos que están estrechamente relacionados. Entonces, ¿cuál es la relación entre punto fijo y raíz? ¿Sí? Entonces, esto lo habíamos charlado la clase pasada. Si P es punto fijo para la función g, entonces, por la definición de punto fijo, sabemos que P es igual a g de P. ¿Sí? Si nosotros alteramos, mejor dicho, llevamos a una forma equivalente esta ecuación, entonces este punto fijo P se transforma en raíz para determinada ecuación que involucra a determinada g. Entonces, si nosotros escribimos
P, digamos, si escribimos esta ecuación en la ecuación equivalente, P menos G de P igual 0, y definimos la función f de x igual x menos g de x, entonces P va a ser raíz para la ecuación f de x igual 0. ¿Sí? Es decir, si a mí me dan un punto fijo para una función g, yo siempre voy a poder encontrar otra función f, de modo tal que el punto fijo p ahora va a ser una raíz para la ecuación que involucra la función f. ¿Sí? Y a la inversa, si p es raíz para la ecuación f de x igual 0, entonces yo puedo transformar esta ecuación f de x igual 0 en una ecuación equivalente, de modo tal que este punto P ahora sea punto fijo de esta función g, de la cual es parte de la ecuación equivalente. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, yo multiplico a ambos lados menos de esta ecuación, me va a quedar menos f de x igual 0, y si sumo x a ambos lados, me va a quedar la ecuación equivalente x igual x menos f de x. Entonces ahora poniendo g de x igual x menos f de x, resulta que P ahora va a ser punto fijo de la ecuación P igual G de P, con esta G definida de esta forma. ¿Se entiende? Es decir, recapitulando un poco lo que hemos dicho acá. Si yo tengo un punto que es raíz acá abajo, para una ecuación f de x igual 0, entonces ese punto va a ser punto fijo para una determinada función g. Y al revés, si yo tengo un punto fijo para la función g, entonces siempre voy a ser capaz de encontrar una función f de modo tal que este punto P va a ser raíz para la ecuación f de x igual 0. En particular vamos a estar interesados en este segundo aspecto, ¿sí? Porque como nosotros vamos a estar interesados en encontrar raíces para ecuaciones de la forma f de x igual 0, lo que nosotros vamos a hacer es transformar la ecuación f de x igual 0 en una ecuación equivalente de la forma x igual g de x. Y vamos a aproximar puntos fijos de esta ecuación x igual g de x. ¿Por qué? Porque aproximando puntos fijos de la ecuación x igual g de x, vamos a estar aproximando raíces de la ecuación f de x igual 0. ¿Sí? Una observación muy importante es que cuando a mí me dan la ecuación f de x igual 0 y yo llevo esta ecuación a una forma equivalente x igual g de x, y me pongo a aproximar puntos fijos para esta ecuación, esta función g que aparece acá no es única, es decir, no hay una única forma de llevar la ecuación f de x igual 0 a la ecuación x igual g de x. Pueden haber varias g's. ¿Está bien? Lo que va a ocurrir, más adelante lo vamos a ver, es que para algunas g, el esquema de puntos fijos que vamos a ver más adelante va a andar bien y para otras g no. ¿Sí? Entonces vamos a tener que tener cuidado con la g que despejamos acá, porque para algunas g va a andar bien el esquema de punto fijo y para otras g no va a andar bien. Entonces vamos a poner acá como observación que la función g, no es única. Es decir, van a haber muchas g para las cuales yo voy a poder llevar la ecuación f de x a la ecuación x igual g de x. Pero, como dijimos recién, para algunas g va a andar bien el esquema de punto fijo y para otras no. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que habíamos visto la clase anterior
es las condiciones bajo las cuales existe punto fijo. Es decir, hasta ahora hemos charlado qué es lo que es un punto fijo. Hemos dicho para qué vamos a usar un punto fijo. Vamos a usar el concepto de punto fijo para aproximar raíces de ecuaciones, que eso es lo que realmente nos va a interesar. Pero entonces ahora la pregunta es ¿cuándo existe punto fijo? ¿Y cuándo es único? Es decir, la pregunta ahora es ¿cuándo existe punto fijo? Y la otra pregunta es ¿cuándo es único? Es decir, estas son las dos preguntas que vamos a tratar de responder de ahora en adelante. ¿Cuándo existe punto fijo y cuándo es único? Nosotros en la clase pasada habíamos más o menos dado una idea de qué es lo que tiene que ocurrir para que exista punto fijo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con una función g que va a ser continua en algún intervalo AB. Es decir, esto es lo que vamos a necesitar de base, que la función g sea continua, ¿sí? Una vez que tenemos una función continua, lo que nos tenemos que hacer, la pregunta es, bueno, ¿cuándo va a haber punto fijo para esta función g en este intervalo AB? Y la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la observación o interpretación geométrica que hicimos del punto fijo. ¿Qué era el punto fijo? Dijimos que el punto fijo es la intersección de la función identidad con la gráfica de la función g. Por lo tanto, vamos a encontrar la respuesta a esto de la existencia del punto fijo en esta interpretación geométrica. Como bien observamos recién y acabamos de decir, el punto fijo es la intersección de la función identidad igual a x con la gráfica de la función g de x en el intervalo AB. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir para que exista punto fijo? Bueno, si observamos el intervalo, o mejor dicho, el cuadrado, perdón, acá tengo A y acá tengo B. Por acá tengo B. Entonces, en lo que tenemos que poner foco nosotros es en este cuadrado AB por A por B. A por B por A por B. En este cuadrado lo que tiene que ocurrir es que se tiene que dar la intersección de la función g, de la gráfica de la función g, con la gráfica de la función identidad. Entonces, para poder asegurarnos la intersección de la función identidad con la gráfica de la función g en este cuadrado AB por AB, lo que necesitamos es que la gráfica de la función g esté contenida en este cuadrado, ¿sí? Porque como en la diagonal de este cuadrado es la gráfica de la función identidad, entonces nosotros para asegurarnos intersección necesitaríamos tener asegurado que la gráfica de la función g esté contenida en este cuadrado. Entonces, lo que necesitamos es que, digamos, esto dicho matemáticamente, es que la función g de x esté contenida en el intervalo AB cuando x pertenezca al intervalo AB. ¿Sí? Ese es uno de los requisitos que parece ser lógico de pedir para que exista intersección entre la gráfica de la función identidad y la gráfica de la función g y se produzca así la intersección y ese es el punto fijo. ¿Sí? Después, en relación a la unicidad, vamos a hacer otro gráfico por acá. Yo tengo la función identidad. Entonces, si acá tengo A, acá tengo B, acá tengo el cuadrado AB por AB. Entonces, supongamos que yo ya tengo intersección con la gráfica de la función identidad. Ahora quiero que esa intersección sea única. ¿Sí? Esta es la función g. Yo ahora quiero que la intersección sea única. ¿Qué es lo que no debería ocurrir para que no vuelva otra vez a intersecar
la gráfica de la función g a la gráfica de la función identidad? Bueno, hagamos el siguiente razonamiento. La función identidad tiene pendiente 1. O sea, la pendiente de la función identidad es 1. Si la gráfica de la función g, miramos ahora, consideremos las tangentes a la gráfica de la función g. Si en algún momento la función g se curva y empieza a ir otra vez para el lado de la función identidad, en algún momento la pendiente de la tangente a la función g va a ser 0. Y después va a empezar a subir otra vez. En algún momento, si sigue subiendo, va a tener pendiente 1. O sea, va a tener pendiente igual a la pendiente de la función identidad. Y si sigue subiendo, si pasa por encima de 1, las tangentes a la función g, puede ocurrir de que se dé un segundo corte y se produzca así la existencia de un segundo punto fijo. Entonces, para garantizar que eso no ocurra, lo que podemos pedir es que las pendientes de la recta tangente a la gráfica de la función g no exceda a 1. Entonces, pidiendo que no exceda a 1, nos aseguramos así de que nunca otra vez la función g vaya a intersecar a la función identidad. Entonces, parecería ser lógico pedir que la pendiente de la función, las pendientes, no excedan a 1 en el intervalo AB. Una forma matemática de pedir esto es decir que existe alguna constante k entre 0 y 1, de modo tal que esa constante k acote siempre al módulo de la derivada. Entonces, matemáticamente, esto es pedir que exista una constante k entre 0 y 1, de modo tal que la derivada de la función g no exceda esta constante k, que es menor que 1. Esto en el intervalo AB. Entonces, acá a priori tenemos los dos ingredientes que parecen ser los necesarios para asegurarnos existencia y unicidad de punto fijo. Y en efecto, continuamos acá con el teorema. El teorema es una formalización de lo que acabamos de decir. Si tenemos una función continua g, de modo tal que la gráfica está contenida en el intervalo AB cuando x está en AB, entonces el teorema de existencia y unicidad de punto fijo nos garantiza que existe punto fijo. Pero hasta acá no garantiza que sea único, garantiza la existencia. Podría haber eventualmente más de un punto fijo. Pero después el teorema nos dice lo siguiente: más aún, si existe la derivada en el intervalo abierto AB y una constante k positiva y menor que 1, de modo tal que la derivada esté acotada en el intervalo AB por esa constante k menor que 1, entonces el punto fijo es único. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora cómo se demuestra este resultado. Es decir, todo resultado tiene que ser demostrado. Este es un teorema que tiene que ser justificado y su justificación es la demostración. Entonces vamos ahora a ver cómo es la demostración. Vamos a dividir la prueba en dos partes. Vamos a suponer primero que el punto fijo se da en alguno de los bordes del intervalo. ¿Sí? Bueno, si g de a es igual a, que esto es exactamente decir que el punto fijo se da en el punto A, es decir, en el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, si g de a es a, o bien g de b es b, es decir, o se da en el extremo izquierdo o se da en el extremo derecho del intervalo el punto fijo, entonces ya está. Es decir, no hay que demostrar ninguna existencia porque se estarían dando en uno o en los dos bordes el punto fijo. ¿Sí? Entonces, si se da, ya está, no hay nada que demostrar. Supongamos que g de a es distinto de a y que g de b es distinto de b. Es decir, supongamos que los puntos fijos no se dan en los bordes del intervalo. ¿Sí? Entonces, por
las hipótesis asumidas en este teorema, es decir, como estamos suponiendo que G está contenida en el intervalo AB, ¿sí? Como estamos suponiendo que la función G está contenida en el intervalo AB, entonces, y además estamos suponiendo que G de A es distinto de A y G de B es distinto de B, debe ser que G de A es mayor que A y también debe ser que G de B es menor que B, porque no es igual G de B a B y no es igual G de A a A, pero además la gráfica está contenida en el intervalo. Entonces tiene que ocurrir esta relación, ¿sí? Bueno, si suponemos esto, vamos a definir ahora la función h de t igual a t menos g de t. ¿Sí? Ahora van a ver por qué. La primera observación que vamos a hacer es que esta función h, es continua. ¿Por qué? Porque es diferencia de funciones continuas. Tenemos un polinomio de grado 1, que es la función t, es continua, y tenemos a la función g de t, que es continua por hipótesis. Entonces, la función h es una función continua en el intervalo AB. Eso como primera cuestión. La segunda cuestión que vamos a observar es que cuando nosotros evaluamos esta función h en A, me va a dar A menos G de A. Pero por las hipótesis, lo que estamos asumiendo acá, como estamos asumiendo que G de A es mayor que A, entonces A menos G de A va a resultar ser negativo. Entonces esto es negativo. Y también cuando evaluemos a la función h definida de esta forma, esta vez en B, por las hipótesis asumidas, esto va a quedar como B menos G de B. Pero como G de B es menor que B, entonces B menos G de B es estrictamente positiva. ¿Sí? Entonces tenemos una función h continua en el intervalo AB, evaluada en A me da negativo y evaluada en B me da positivo. Entonces, por el teorema del valor intermedio, va a existir un punto en el intervalo AB, de modo tal que h de ese punto me da 0. ¿Sí? Entonces, seguimos por acá. Entonces, por teorema del valor intermedio, va a existir un punto P en el intervalo AB, tal que h evaluado en P es 0. Pero la función h tiene esta definición. La función h es t menos g de t. Por lo tanto, h evaluado en P es también P menos g de P. Por lo tanto, P es igual a g de P. Y ahí tenemos demostrada la existencia de punto fijo. ¿Sí? Queda ver ahora la otra parte del teorema que tiene que ver con la unicidad. Para ver la unicidad del punto fijo, vamos a recordar un teorema importante de cálculo 1, que es el teorema del valor medio. Yo les dije en la clase anterior de que les pedí en realidad de que repasaran todos los teoremas más importantes que vieron en cálculo 1 y que están ahí en el primer capítulo del libro Burden-Fires, que es el libro que seguimos nosotros. Bueno, uno de los teoremas centrales que repasa el libro Burden-Fires, uno de los teoremas centrales de cálculo 1 es el teorema del valor medio. Entonces vamos a repasar el teorema del valor medio para poder seguir con la demostración de la unicidad. El teorema del valor medio, ¿qué nos decía? Que si una función f, digamos, acá vamos a recordar el teorema del valor medio para una función en general f.
si una función f es continua en un intervalo AB y además existe la derivada en el intervalo abierto, entonces el teorema del valor medio dice que existe un punto eta en el intervalo AB tal que f de b menos f de a sobre b menos a es la derivada de la función f en el punto eta. ¿Sí? Ese es el teorema del valor medio. Entonces, con el teorema del valor medio en mente, vamos a poder demostrar que este punto fijo que habíamos demostrado que existe, además es único. Entonces, vamos ahora a ver la unicidad del punto fijo. Para probar la unicidad vamos a suponer que existen dos puntos fijos, ¿sí? Entonces supongamos que P y Q son puntos fijos para la función g, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que P va a ser g de P y también significa que Q va a ser g de Q. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente razonamiento. Si nosotros calculamos, vamos a suponer que P es menor que Q o que Q es menor que P, ¿sí? Para la demostración que vamos a hacer da exactamente lo mismo. Si P es menor que Q, ¿sí? Entonces vamos a hacer la siguiente cuenta. Si calculamos P menos Q, eso es, como P y Q son puntos fijos, esto es g de P menos g de Q. ¿Sí? Ahora, por teorema, déjenme abreviar el teorema del valor medio de esta forma, TVM. Por teorema del valor medio, esto va a ser la derivada, el valor absoluto, como tengo valor absoluto, va a ser la derivada en algún punto eta, que va a estar entre P y Q, por módulo de P menos Q. ¿Sí? Ahora, como tenemos la hipótesis de que la derivada está acotada por una constante k menor que 1, esto va a ser menor o igual que k por P menos Q. ¿Sí? Acá, para lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, olvídense de esto de que P es menor que Q o Q es menor que P. La demostración va a ser exactamente igual. Como además la constante K es menor que 1, esto va a ser estrictamente menor que P menos Q. Esto es porque la constante K es estrictamente menor que 1. Entonces, lo que tenemos de todo esto es que la cantidad P menos Q va a ser estrictamente menor que la cantidad P menos Q. Lo cual resulta ser un absurdo. No puede ser un número menor que sí mismo. Y todo este absurdo sale de suponer que P y Q son puntos fijos distintos. Entonces, debe ser que P es igual a Q. ¿Sí? Entonces, de esta forma se muestra la unicidad del punto fijo. Entonces, hemos demostrado que el punto fijo existe y es único. Y de esta forma termina la demostración de la existencia y unicidad del punto fijo. Vamos a ver ahora un ejemplo para ver cómo funciona en la práctica esto de encontrar o querer mostrar existencia y unicidad del punto fijo. ¿Sí? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos la función g de x igual 10 sobre 4 más x, todo a la 1 medio en el intervalo 1, 2. ¿Sí? Bueno, entonces yo quisiera saber, la pregunta es si esta función g tiene punto fijo en el intervalo 1, 2. Entonces, la pregunta es, ¿tiene g punto fijo
en el intervalo 1, 2. Entonces, para responder esta pregunta, vamos a recurrir al teorema que acabamos de demostrar, que nos puede garantizar o no si existe punto fijo. Y además si es único o no. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que, digamos, afirmar o tratar de afirmar acerca de la función g para poder utilizar el teorema? Bueno, lo más básico de todo es saber si esta función g es continua. ¿Va a ser continua esta función g en este intervalo? Bueno, tendríamos que mirar acá adentro de la potencia. Acá dentro de la potencia tengo 10 sobre 4 más x. Tengo un cociente de polinomios. Digamos, en el numerador tengo el polinomio constante 10. Es una constante, es continua. Abajo tengo el polinomio 4 más x. Bueno, ese polinomio 4 más x, el único problema que puedo tener es que eso sea 0, porque estaría teniendo una división entre 0. Pero 4 más x en el intervalo 1, 2 nunca es 0. Por lo tanto, tengo cociente de funciones continuas y la función del denominador nunca es 0. Por lo tanto, esta función es continua. Entonces, la primera observación es que la función g resulta ser una función continua en el intervalo 1, 2. ¿Qué es lo que debería ahora también mostrar? Que la gráfica de la función g está contenida en el intervalo 1, 2 cuando x está entre 1, 2. Entonces tendría que tratar de ver qué ocurre eso. ¿Cómo lo vamos a ver? Usando la derivada. ¿Sí? Ahora van a ver por qué. Si yo calculo la derivada de la función g, entonces ¿eso qué va a ser? Bueno, esto va a ser un medio, baja la potencia, me va a quedar 10 sobre 4 más x a la menos un medio, y después tengo que derivar lo que está acá adentro de la potencia. La derivada de arriba, ¿quién es? 0, porque es la derivada de 10. 0 por la función de abajo sin derivar. 4 más x. Menos. Estoy usando la regla del cociente de derivada. Menos 10, es decir, la derivada de arriba, por la derivada de abajo, que es 1. Todo dividido 4 más x. Todo a la 1 medio. Perdón, estoy derivando, no va a ninguna potencia. Estoy derivando lo que está abajo de la potencia. Me queda sobre lo que está abajo al cuadrado, eso sí. Esta es la derivada. Si ustedes hacen cuentas, esto lo que les va a terminar quedando es menos 5, digamos la expresión terminada, menos 5 sobre raíz de 10 por 4 más x a la 3 medios. Fíjense una cosa de esta expresión que queda acá. En el denominador, esto que está acá abajo, va a ser siempre positivo. Porque tengo raíz de 10 que es positivo, por este otro factor que es positivo, porque en el intervalo 1, 2, 4 más x siempre es positivo. Entonces tengo denominador positivo. Y el numerador, que es menos 5, es negativo. Por lo tanto tengo negativo dividido positivo, siempre me va a quedar negativo en el intervalo 1, 2. ¿Qué nos dice esto? Que tengo derivada negativa en el intervalo 1, 2. Si tengo derivada negativa en el intervalo 1, 2, eso significa que en el intervalo 1, 2 la función g va a ser decreciente. Entonces, esto implica que g es decreciente. Decreciente en el intervalo 1, 2. Pero entonces si la función g es decreciente, siempre g de x va a estar contenido entre g de 2 y g de 1. Entonces g de 2 va a ser menor o igual que g de x y g de x va a ser menor o igual que g de 1. Para x entre 1 y 2. Pero si ustedes hacen el cálculo de lo que es g de 2 es aproximadamente 1,29, que es mayor que 1. Y g de 1 es aproximadamente 1,41, que es menor que 2. Es decir, que esto me dice que la gráfica de la función g
siempre va a pertenecer al intervalo 1, 2 cuando x esté en el intervalo 1, 2. Es decir, esto dice que g de x va a pertenecer al intervalo 1, 2 cuando x pertenezca al intervalo 1, 2. Es decir, hemos chequeado la otra hipótesis necesaria del teorema para mostrar existencia del punto fijo. Es decir, hasta acá lo que tenemos, con esto que hemos probado hasta acá, es existencia del punto fijo. Entonces, por teorema, existe punto fijo. Ahora me interesaría saber si este punto fijo es único o no. Entonces, para saber si el punto fijo es único o no, necesito ver si la derivada la puedo acotar por una constante k menor que 1 en el intervalo AB. Entonces, para eso vamos a utilizar esta expresión que tenemos de la derivada. Fíjense, la derivada de la función g es menos 5 sobre raíz de 10 por 4 más x a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, si yo calculo ahora el valor absoluto de la derivada, con esta expresión de derivada que tenemos acá, entonces va a resultar que la derivada el valor absoluto de la derivada de la función g es 5 sobre raíz de 10 por 4 más x a la 3 medios. ¿Sí? Entonces necesitaría ver si puedo acotar esto por una constante que esté por debajo de 1. La observación que vamos a hacer es que nosotros estamos trabajando con valores de x que están entre 1 y 2. Como x está entre 1 y 2, entonces 4 más x va a estar entre 6 y 5, porque he sumado 4 en la desigualdad. Cuando yo tome la potencia 3 medios, también se va a mantener. Cuando yo tome los inversos, esta desigualdad se va a dar vuelta. Entonces, utilizando esto que está acá, esto me va a quedar menor o igual que 5 sobre raíz de 10, esto queda igual, y este 1 sobre 4 más x a la 3 medios va a quedar acotado como 5 a la 3 medios. Acá tengo potencias con igual base. Entonces, si yo las opero, esto me va a quedar 1 sobre raíz de 10 por raíz de 5. Que si yo junto las raíces, esto va a quedar 1 sobre raíz de 50. ¿Sí? Si ustedes hacen el cálculo, esto va a ser aproximadamente menor que 0,14. O sea, esto es menor o igual que 0,14, que es menor que 1. Es decir, 0,14 la puedo tomar como la constante k que me pide el teorema para mostrar unicidad del punto fijo. Entonces, hemos demostrado de que esta función g es continua en el intervalo AB. Hemos demostrado usando de que la derivada es negativa en el intervalo AB y por lo tanto decreciente la función, que la gráfica está contenida en el intervalo 1, 2 cuando x está entre 1 y 2, y hemos demostrado de que la derivada está acotada por una constante k positiva y menor que 1. Así, entonces, por teorema, la función g de x definida como 10 sobre 4 más x a la 1 medio tiene punto fijo único. ¿Sí? Entonces, ya hemos dado el teorema que nos permite encontrar punto fijo y determinar cuándo es único para este caso particular. ¿Sí? Bueno, en la próxima clase vamos a seguir con el esquema de punto fijo. Es decir, hasta acá hemos establecido herramientas que permiten saber cuándo existe un punto fijo y cuándo es único. Pero una vez que sabemos que una función tiene punto fijo y es único, ahora la pregunta es cómo lo aproximamos. Es decir,
cómo aproximamos un punto fijo cuando sabemos que existe. Bueno, esa respuesta la vamos a dar en el próximo video y eso se va a tratar del esquema de aproximación de punto fijo. Bueno, vamos a continuar con el tema de la aproximación de un punto fijo. Es decir, si sabemos que una función g es continua en el intervalo AB, sabemos que g de x está en el intervalo AB cuando x pertenece al intervalo AB y además sabemos que existe una constante k entre 0 y 1 tal que la derivada está acotada por esa constante k menor que 1, entonces todo lo que hemos visto hasta ahora nos permite asegurar que existe punto fijo único para la función g. ¿Sí? Para la función g. Bien, entonces ahora la pregunta es cómo encontrar el punto fijo para la función g. Bueno, en la mayoría de los casos va a ser muy complicado encontrar el punto fijo exacto para una función g una vez que nosotros sabemos que lo tiene. Pero lo que siempre vamos a poder hacer es tratar de aproximar el punto fijo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es establecer un método para aproximar punto fijo. Entonces, esto es lo que vamos a denominar el esquema de punto fijo. Entonces, para empezar con el esquema de punto fijo, vamos a empezar con el siguiente dibujo. Supongamos que tenemos la función identidad. ¿Sí? Esta es la función identidad y igual x. Y supongamos que tenemos la función g. La función g que interseca a la función identidad. Esta es la y igual g de x. Interseca la función identidad en el punto fijo P. Digamos, ahí se da el corte. Y ese es el punto fijo que yo quiero aproximar. Entonces, ¿qué hace este esquema? ¿Qué va a hacer este esquema de punto fijo? Supongamos que acá tengo el intervalo A y acá tengo el intervalo B. El punto B. Entonces, ¿qué hace este esquema de punto fijo? Primero se toma una aproximación inicial en el intervalo AB. Cualquier aproximación inicial. Se toma cualquier punto P0 en el intervalo AB. Se evalúa la función g en este punto P0. Entonces, acá vengo acá. Esto es g de P0. Lo proyecto en la función identidad. Acá tengo P0. Y esta, g de P0, va a ser mi segunda aproximación. Es decir, repito, tomo una aproximación inicial P0 en el intervalo AB, evalúo la función g en este punto P0, acá tengo g de P0, y esta va a ser mi segunda aproximación de punto fijo. Es decir, y este valor g de P0, perdón, acá tengo P1. Lo proyecto en la función identidad y tengo mi segunda aproximación. Y después se vuelve a hacer exactamente lo mismo. Acá tengo P1, voy a evaluar la función g en P1. Acá tengo g de P1. G en P1. Y lo proyecto en la función identidad. Esto es lo que voy a llamar ahora P2. Y esa va a ser mi tercera aproximación de punto fijo. ¿Sí? Y luego vuelvo a repetir el proceso otra vez. Evalúo ahora en G en P2. Ahora va a aparecer por acá. Ahí voy a tener G en P2.
A esto lo voy a llamar P sub 3. Proyecto en la recta identidad y por acá aparece P sub 3. ¿Sí? Entonces, lo que se está generando acá es un esquema de aproximación que geométricamente hace lo siguiente. Yo empecé en P0. En P0 llegué a la recta identidad. Ahí construí P sub 1. En P sub 1 evalué otra vez. Apareció P sub 2. En P sub 2 evalué otra vez. Y apareció P sub 3. Que está acá. Y así continúa. Fíjense que lo que está haciendo punto fijo, de alguna manera, es empezar a encerrar la función, el punto de corte entre la función g y la función identidad. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, empecé acá, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo es encerrando este punto fijo P. Entonces, de esta manera, tengo P sub 0, empiezo con P sub 0, después tengo P sub 1, que va a ser G de P0, después tengo P sub 2, que va a ser G en P1, después tengo P sub 3, que va a ser G en P2, y así sucesivamente. En general voy a tener P sub n igual G de P sub n menos 1 para n mayor o igual que 1. Esto es lo que uno va a denominar el esquema de punto fijo. Ese es el esquema de punto fijo. Es decir, se genera una sucesión P sub n definida de esa forma. Ese es el esquema de punto fijo. Entonces, aparentemente, o por lo menos desde un punto de vista geométrico, el esquema de punto fijo empieza a aproximar al punto fijo exacto para la función g. Bueno, esto se puede demostrar y va a ser el contenido del siguiente teorema, ¿sí? Que efectivamente esta técnica de punto fijo va a tender a aproximar al punto fijo real, ¿sí? Entonces vamos con lo que va a ser el teorema de punto fijo. Teorema de aproximación, el teorema de aproximación de punto fijo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis del teorema de aproximación de punto fijo? Exactamente las mismas hipótesis que el teorema de existencia de unicidad de punto fijo. Entonces, ¿qué nos dice? Si g es una función continua en el intervalo AB y g de x pertenece al intervalo AB cuando x pertenece al intervalo AB, entonces, y además, perdón, me faltó la hipótesis de la derivada, y si además existe una constante k entre 0 y 1, tal que la derivada está acotada por esta constante k menor que 1 en el intervalo AB, entonces el esquema de punto fijo P sub n con n natural converge al único punto fijo de la función g. ¿Sí? Bueno, vamos a dar una demostración de este resultado. ¿Sí? Para hacer la demostración de forma adecuada, vamos a usar una notación para los intervalos. Es decir,
vamos a definir primero, el siguiente intervalo. Vamos a definir el intervalo i sub 1, i sub 2 estrella como el intervalo i sub 1, i sub 2 si i sub 1 es menor que i sub 2, y esto va a estar definido como el intervalo i sub 2, i sub 1 en el caso que i sub 2 sea menor que i sub 1. ¿Está bien? Bueno, esto como vamos a ver en un momento va a ser útil. Una observación importante que vamos a hacer es que el esquema de punto fijo o sucesión de punto fijo, que es lo mismo, va a estar contenido en el intervalo AB. Es decir, como el esquema de punto fijo está definido como P sub n igual P sub n menos 1 para n mayor o igual que 1, y g de x pertenece al intervalo AB cuando x pertenece al intervalo AB, entonces siempre P sub n va a pertenecer al intervalo AB para todo n natural. Es decir, la forma en la que está construido el esquema de punto fijo y las hipótesis que tenemos sobre la función g, en particular esta hipótesis de que la función está contenida en el intervalo AB cuando x está entre AB, hacen de que la sucesión de puntos fijos siempre esté contenida en el intervalo AB. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a analizar, vamos a analizar la cantidad P sub n menos P, porque yo, al querer, digamos, ¿qué es lo que debo demostrar? El teorema de convergencia o de aproximación de punto fijo me dice que con estas hipótesis la sucesión de punto fijo va a converger al único punto fijo que tiene la función g. Es decir, lo que me está diciendo el teorema de aproximación de punto fijo es que esto se va a ir a cero. Por eso yo lo que voy a tener que hacer es empezar a analizar esta cantidad para probar efectivamente de que esto se va a cero. Si yo puedo probar de que esto se va a cero, entonces voy a estar probando que el esquema de punto fijo converge, porque como vimos en la clase anterior, si esto se va a cero, entonces P sub n converge a P, y eso me está diciendo de que P sub n aproxima a P. ¿Se entiende? Entonces tengo que analizar la cantidad P sub n menos P, valor absoluto de P sub n menos P. ¿Sí? Entonces, para analizar esta cantidad, vamos a hacer la siguiente observación. Como P es punto fijo, porque acuérdense que con estas hipótesis sabemos que existe el punto fijo y es único. Entonces, como P es punto fijo para la función g, se cumple que P es igual a g de P. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es que la cantidad P sub n menos P va a ser valor absoluto de g P sub n menos 1. Esto es por la definición del esquema de punto fijo. P sub n es g de P sub n menos 1. Y como P es punto fijo para g, esto en lugar de P puedo poner g de P. ¿Sí? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es usar el teorema del valor medio en el intervalo P sub n menos 1, P. Vamos a usar la notación que usamos hace un rato para teorema del valor medio. Usando teorema del valor medio en el intervalo P sub n menos 1, P estrella, esto significa esto va a ser el intervalo P sub n menos 1, P, si P sub n menos 1 es menor que P, y esto va a ser el intervalo P sub n menos 1, si P es menor que P sub n menos 1. Es decir, acá estoy utilizando la definición de intervalo P estrella que hice recién. Entonces, si uso el teorema del valor medio acá, va a existir un número que vamos a llamar eta sub n en el intervalo P sub n menos 1,
P estrella, esto es lo mismo que para el cerrado. Esto es este va a ser el intervalo abierto, P sub n menos 1 P, si P sub n menos 1 es menor que P, y al revés, si P es menor que P sub n menos 1. Entonces, por teorema del valor medio, va a existir un elemento acá, tal que G P sub n menos 1 menos G de P va a ser la derivada en este valor eta sub n por P sub n menos 1 menos P. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener es que valor absoluto de P sub n menos P, que era G de P sub n menos 1 menos G de P, va a ser valor absoluto de G' en eta n por P sub n menos 1 menos P. ¿Bien? Ahora, por las hipótesis que nosotros sabemos, la derivada está acotada por una constante k menor que 1. Entonces esto queda acotado por k. Y esto lo dejo como está. P sub n menos 1 menos P. ¿Sí? Ahora, usando nuevamente teorema del valor medio, pero esta vez en el intervalo P sub n menos 2 P, lo que yo voy a tener es que va a existir esta vez un punto eta n menos 1 en el abierto Pn menos 2 P. Ahora van a ver por qué estoy usando el teorema del valor medio en este intervalo. Va a existir tal que valor absoluto de G de P sub n menos 2 menos G de P va a ser la derivada en este punto eta sub n menos 1 por P sub n menos 2 menos P. ¿Sí? Ahora, como de nuevo la derivada está acotada por una constante k menor que 1, esto está acotado por k por P sub n menos 2 menos P. ¿Sí? Déjenme ponerle asterisco a esto porque lo voy a citar otra vez. ¿Cómo? Valor absoluto de P sub n menos 1 menos P es valor absoluto de G P sub n menos 2, porque acá estoy usando otra vez la definición de punto fijo. P sub n menos 1 es G de P sub n menos 2 menos G de P, porque P es el punto fijo. Entonces yo lo que tengo es que con lo anterior, esto es menor o igual que K por P sub n menos 2 menos P. Entonces, como pasa esto, usando asterisco y esto que acabo de escribir recién, lo que voy a tener es que valor absoluto de P sub n menos P, que era esto que tengo acá asterisco, va a ser menor o igual que K por P sub n menos 1 menos P. Pero P sub n menos 1 menos P, acabamos de decir que es menor o igual que K por P sub n menos 2 menos P. Es decir, esto es K al cuadrado por P sub n menos 2 menos P. Es decir, cuando lo apliqué por primera vez el teorema del valor medio, yo pude acotar la cantidad P sub n menos P como K por P sub n menos 1 menos P. Cuando volví a aplicar otra vez el teorema del valor medio, ahora esta vez acoté P sub n menos P como K al cuadrado por P sub n menos 2 menos P. Fíjense que va existiendo una relación cada vez que aplico el teorema del valor medio entre la potencia del K y el subíndice del P sub n. Es decir, en general, lo que va a ocurrir en general es que P sub n menos P en valor absoluto va a quedar acotado como K a la n por P sub 0 menos P. Porque si yo sigo aplicando este proceso, va a seguir y crece la potencia de K hasta n. Acá voy a tener n menos n. Para K igual, cuando tengo potencia 1, acá tengo 1, n menos 1. Cuando tengo potencia 2, tengo n menos 2. Cuando llega la potencia n, voy a tener n menos n, que es P sub 0. La primera aproximación del esquema de punto fijo. Entonces, en el paso enésimo, lo que me queda es esto que está acá.
¿sí? Entonces, lo que voy a tener es que 0 es menor o igual que P sub n menos P, y P sub n menos P es menor o igual que K a la n por P sub 0 menos P. Entonces, ahora voy a usar algo que mencioné en la clase anterior, que es el teorema del emparedado, que es un teorema que tiene que ver con los límites de sucesiones. Entonces, por teorema del emparedado, lo que voy a tener es que el límite con n tendiendo a infinito de 0 va a ser menor o igual que el límite con n tendiendo a infinito de P sub n menos P, y esto va a ser menor o igual que el límite con n tendiendo a infinito de K a la n por P0 menos P, ¿sí? Pero el límite de 0 con n tendiendo a infinito es 0. Y además el límite con n tendiendo a infinito de K a la n por P sub 0 menos P, esto que está acá es una constante. Por lo tanto, por las propiedades de los límites, esto es la constante por el límite con n tendiendo a infinito de K a la n. Pero como K es un número fijo que está entre 0 y 1, cuando yo empiece a tomar las potencias cada vez más grandes de este K, este número se va a aproximar a 0. Por lo tanto, este límite es 0. Es decir, esto es P sub 0 menos P por 0. Y esto es 0. Entonces, por teorema del emparedado, el límite de este límite que está acá en el medio va a ser 0, porque tengo un límite que está entre dos límites que se van a 0. Por teorema del emparedado, el límite de P sub n menos P en valor absoluto cuando n tiende a infinito es 0. Esto implica que la sucesión P sub n aproxima al punto fijo P. ¿Se entiende? Entonces, acá hemos demostrado que el esquema de punto fijo, efectivamente, con las hipótesis de que la gráfica de la función g esté contenida en el intervalo AB cuando x está entre AB, y además si la derivada existe en el abierto y está acotada por una constante menor que 1, van a implicar esas hipótesis que el esquema de punto fijo aproxima al punto fijo que está en el intervalo AB para la función g. ¿Está bien? Una observación importante de esta cota que yo, acá termina la demostración del teorema, ¿sí? Una observación importante de la demostración, que podemos desprender de la demostración, es esta desigualdad que tenemos acá. Esto que está acá es el error en el paso enésimo de punto fijo. Entonces, en el paso enésimo me dice que el error está acotado de esta forma. La observación que vamos a hacer es la siguiente. ¿Cómo? Voy a escribir exactamente lo que acabo de citar recién. Como P sub n menos P está acotado como K a la n P0 menos P, y además la cantidad P0 menos P es menor o igual que el máximo entre las cantidades P0 menos A y B menos P0, fíjense que esto es muy fácil de ver porque yo tengo el intervalo AB, ahí adentro va a estar el punto P0, entonces, y por ahí también va a estar el punto P. Siempre cuando yo calcule P0 menos P en valor absoluto, que es esta cantidad que está acá, o va a ser menor o igual que P0 menos A, como en el caso del dibujo este, o va a ser menor o igual que B menos P0. Si el P hubiera caído por acá, entonces la cantidad P menos P0 hubiera sido menor o igual que B menos P0. ¿Está bien? Entonces, ya sea que caiga el P a la izquierda o a la derecha de P0, P0 menos P siempre va a ser menor o igual que el máximo entre P0 menos A y B menos P0. Entonces, lo que voy a tener es que el error en el paso enésimo de la iteración de punto fijo va a ser menor o igual que K a la n por el máximo entre P0 menos A y B menos P0. ¿Sí? Esto que está acá da una cota al error de punto fijo.
Esto va a ser muy importante para establecer valores de n que yo quiero, para los cuales el error sea menor que cierta cantidad que yo disponga. Esto lo van a ver en la práctica, digamos, cómo usarlo a estas cotas de error, porque de estas cotas de error van a salir los valores de n donde yo quiero que pare el algoritmo. ¿Sí? Cuando yo establezca de que el error sea más chico que una cierta precisión que yo ponga, por ejemplo, que 10 a la menos 10 o 10 a la menos 1000, que una cantidad muy chica, cuando yo imponga eso, va a haber un valor de n para el cual se empieza a cumplir que el error sea menor que esa precisión. Bueno, ese valor de n lo voy a poder sacar usando esta cota de error. Eso lo van a ver con más detenimiento en la práctica. ¿Sí? Bueno, para finalizar vamos a ver un ejemplo. Consideremos la función f de x igual x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 en el intervalo 1, 2. Entonces yo quiero tratar de aproximar raíces para esta ecuación. Bueno, se puede ver de que esta función f es continua en el intervalo 1, 2 y que además cuando yo haga f de 1 por f de 2 me va a dar algo negativo. Lo cual significa de que estoy en las hipótesis del teorema del valor intermedio. Entonces, por teorema del valor intermedio va a existir un punto P en el intervalo 1, 2 tal que f en P es 0. Es decir, el teorema del valor intermedio va a garantizar de que esta ecuación tiene raíz, o sea, hay raíz. Por lo tanto, estaría bueno conocer la raíz o en su defecto aproximarlo. ¿Cómo vamos a aproximar la raíz de esta ecuación? Usando punto fijo. Es decir, vamos a transformar la ecuación x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 igual 0 en una ecuación equivalente de la forma x igual g de x. Y vamos a aproximar un punto fijo, es decir, la idea es llevar esto a una ecuación equivalente de la forma x igual g de x, ya vamos a ver quién es la función g, y vamos a aproximar un punto fijo para esta ecuación, para esta función. Porque si aproximamos un punto fijo para esta función, vamos a estar aproximando una raíz para esta ecuación, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar una función g para llegar a esta forma equivalente. Para eso lo que vamos a hacer a partir de esta ecuación es pasar el 10 para el otro lado. Si paso el 10 para el otro lado, me va a quedar x al cubo más 4x al cuadrado igual 10. Ahora lo que voy a hacer acá a la izquierda de esta igualdad es sacar factor común x al cuadrado y me va a quedar x al cuadrado por 4 más x, que es lo mismo, igual 10. Y ahora voy a pasar dividiendo 4 más x acá abajo. Entonces me va a quedar x al cuadrado igual 10 sobre 4 más x. Si tomo raíz cuadrada me va a quedar valor absoluto igual raíz cuadrada de 10 sobre 4 más x, o lo que es lo mismo, 10 sobre 4 más x a la 1 medio. Por lo tanto, x va a ser más menos 10 sobre 4 más x a la 1 medio. Yo me voy a quedar con la parte positiva de esto. Y a eso lo voy a definir como g. Entonces, si yo defino como g de x a la cantidad 10 sobre 4 más x a la 1 medio, entonces me va a quedar la ecuación de la forma x igual g de x. Es decir, ahora acá llegué a la forma equivalente. Es decir, yo partí de la ecuación x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 igual 0 y llegué a la ecuación equivalente x igual g de x con esta g. Por lo tanto, encontrar raíces de esta ecuación va a ser equivalente a encontrar puntos fijos de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero encontrar puntos fijos de esta ecuación, yo voy vía el esquema de puntos fijos, que es el que acabamos de ver, voy a necesitar que se cumplan todas las hipótesis del esquema de puntos fijos, del teorema de aproximación de puntos fijos para esta función g. Entonces voy a necesitar que esta función g sea continua, que la gráfica esté en el intervalo 1, 2, y voy a necesitar que la derivada exista y esté acotada por una constante k menor que 1. Pero esta función g
es exactamente la misma función g que vimos hace un rato, que cumple todas las hipótesis. Es decir, esta función g cumple todas las hipótesis de aproximación de punto fijo. Porque son las mismas hipótesis que chequeamos hace un rato. Esta G es la misma G del ejemplo de hace un rato. Cumple todas las hipótesis. Por lo tanto, el esquema de punto fijo va a converger al punto fijo de esta función. O lo que es lo mismo, va a converger a la raíz de esta ecuación. Si ustedes iteran, si se aplica el esquema P sub n igual G de P sub n menos 1 con esta G, por ejemplo, en la aproximación número 15 les va a dar la cantidad 1,365230013, que es muy parecido al 0 de esta ecuación. Es decir, yo tomé esta ecuación, la transformé a la ecuación equivalente x igual g de x con esta g, apliqué iteración de punto fijo de esta forma, con esta g, y llegué a la iteración número 15 a este valor, que es muy parecido al 0. Digamos, si ustedes evalúan la función f en este punto, les va a dar algo muy parecido a 0. Es decir, hemos logrado una aproximación a 0 usando esquema de punto fijo, ¿sí? Una cuestión muy importante, si yo en lugar de haber transformado esta ecuación a esta ecuación equivalente, hubiera llevado de la ecuación x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 igual 0, la hubiera transformado a la ecuación equivalente x menos x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 igual x, si lo hubiera transformado en esta ecuación equivalente y hubiera definido la función g de x como x menos x al cubo más 4x al cuadrado menos 10, esta función g no cumple las hipótesis de aproximación de punto fijo. Para ver rápidamente por qué no, cuando yo evalúo la función g en 1 me da 6. Que fíjense, 6, acá estamos trabajando en el intervalo 1, 2. Esto se sale del intervalo 1, 2, no pertenece al intervalo de 1, 2. Y cuando también hago g de 2, cuando hacen g de 2, esto les da menos 12. Tampoco pertenece, acá lo que quise decir es que no pertenece al intervalo 1, 2. Tampoco cuando hago g de 2 pertenece al intervalo 1, 2. Por lo tanto, no cumple la hipótesis. Entonces, acá está ocurriendo algo que yo dije anteriormente en el video. Que cuando yo tengo la ecuación f de x igual 0, siempre puedo llevarla a una ecuación de la forma x igual g de x. Pero algunas g's van a ser adecuadas y otras no. En el caso anterior, esta g que yo despejé para transformar la ecuación f de x igual 0 en la ecuación equivalente x igual g de x, esta g cumplió con todas las hipótesis del teorema de punto fijo. Pero esta g en este otro despeje no lo cumple. Por lo tanto, no todas las g's van a ser adecuadas. Algunas van a andar bien y otras no.